17 de septiembre, Evangelio de San Lucas 7, 31, 35 del libro Hablar con Dios. Título: Hacer el bien con la palabra. Con alusión a algunas canciones populares o un juego de los niños hebreos de entonces, Jesús reprocha a quienes interpretan torcidamente su enseñanza, la sin razón de su excusa. Son semejantes a los niños sentados en las plazas que se gritan unos a otros, aquellos que dicen: hemos hecho sanar a la flauta y no habían danzado, hemos cantado lamentaciones y no han llorado. Y nos transmite a continuación el Señor lo que comentaban algunos del Bautista y de él mismo, porque llegó Juan que no comía pan ni bebía vino, y decían: tiene demonios. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. El ayuno de Juan es interpretado como la obra del demonio, y a Jesús en cambio lo llaman glotón. Lucas nos tiene no tiene reparo alguno en referirse a las acusaciones que se dijeron contra el maestro. Lógicamente, la sabiduría divina se manifiesta de manera distinta en Juan y en Jesús. Juan prepara el conocimiento del misterio divino mediante la penitencia. Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, es portador de la salvación, de la alegría y de la paz. Por uno u otro camino tenéis que haber venido a parar en el reino de los cielos. El Señor termina así este breve pasaje del Evangelio que leemos hoy. La sabiduría ha sido manifestada para todos sus hijos. Pero muchos fariseos y doctores de la ley no supieron descubrir esa sabiduría que llega hasta hoy, hasta ellos. En vez de cantar la gloria de Dios que tiene delante, emplean sus palabras en la maledicencia, transgiversando lo que ven y oyen. Sus ojos no ven las maravillas que se realizan en su presencia, y su corazón está cerrado ante el bien. Qué distintas eran aquellas otras gentes a las que en tantas ocasiones el Señor tenía que imponer silencio, porque todavía no había llegado la hora de sus manifestaciones públicas, y cuando ésta llega, próxima ya la pasión, toda la multitud de los que bajaban llenos de alegría comenzó a alabar a Dios en alta voz por todos los prodigios que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos pidieron a Jesús que le hicieran callar, pero él le respondió: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. La palabra es un gran don de Dios que nos ha de servir para cantar sus alabanzas, para hacer siempre el bien con ellos, nunca el mal, para hacer siempre el bien con ellas y nunca el mal. Acostúmbrate a hablar cordialmente de todos, y en todos en particular, que de cuantos trabajan en el servicio de Dios, y cuando no es posible, calla. También los comentarios bruscos y desenfocados pueden rayar en una murmuración o en una difamación. A Jesús le gusta conversar con sus discípulos. San Juan nos deja constancia en el Evangelio, en las confidencias de la última cena: conversabas mientras se encaminaba a otras ciudades, mientras pasaba bajo los pórticos del templo, conversaba en las casas con las personas que estaban a su alrededor,
como María sentada a los pies y como Juan que tenía reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús. Nunca rehusó el diálogo con quienes se le acercaban en las situaciones de cultura del tiempo más diversos. Nicodemo, la mujer samaritana que había ido a buscar agua al pozo del pueblo, un ladrón cuando su dolor es más grande, como con todos se entendía Jesús y todos salían confortados por su palabra. En esos también hemos de imitar al Maestro. A Jesús tendremos que vencer la tendencia de permanecer callados o la inclinación a hablar con pocas medidas, y siempre será una ocasión de vencer el egoísmo de estar en nuestras casas para ocuparnos de lo que preocupa a los demás. La palabra regalo de Dios al hombre nos ha de servir para hacer el bien, para consolar al que sufre, al que por cualquier circunstancia está pasando una mala temporada, para enseñar al que no sabe, para corregir amablemente al que hiere, para fortalecer al débil, teniendo en cuenta que la lengua del sabio cura las heridas, para levantar amablemente a quien ha caído, como Jesús hace constantemente. A muchos que andan perdidos en la vida no le enseñaremos el camino. Me acuerdo una vez que en el Pirineo o a mediodía avanzábamos perdidos por las altas soledades. De pronto, envuelto en el grito del viento, oímos a unos un son de esquilas y nuestros ojos azorados, poco hechos aquella grandeza, tardaron mucho en descubrir una yeguada que abajo en una rara verdor vacía. Hacia allí nos encaminamos esforzándonos. Pedimos, pedimos camino al, cami, pedimos camino al hombre que era como la piedra, y él, volviéndose los ojos en su rostro estático, alzó lentamente el brazo, señalando de vagamente un atajo, y movió los labios. En la entronadora marejada del viento que ahogaba toda voz, solo dos palabras sobrenadaban en el pastor, repetía con terquedad, aquella, aquella canal. Estas eran sus palabras y señalaba vagamente allá hacia la altura. Cuán bellas eran las dos palabras, gravemente dichas contra el viento y en una necesidad de frío tosco. El canal era el camino, el canal por donde bajaban las aguas de las nieves derretidas. Y no era cualquier, sino aquel canal que el hombre conocía bien entre todas las fisonomía especial y propia para él tenía. Era aquella canal lo que veis. Para mí eso es hablar, enriquecer, orientar, animar, alegrar, consolar, acortar las distancias, hacer amable el camino. Esas palabras fueron afortunadas para nosotros cansados. Descubro también que mi persona se enriquece por medio de la conversación. Porque poseer sólidas convicciones es hermoso, pero más hermoso todavía es poderlas comunicar y verlas compartidas y apreciadas por otros. Muchas de las personas que nos rodean andan perdidas en su pesimismo, en la ignorancia, en la falta de sentimientos de lo que hacen. Nuestras palabras siempre alentadoras han de indicar mucho los caminos que llevan a la alegría, a la paz, a descubrir su propia vocación. Aquella canal, por aquel camino se encuentra a Dios. Y muchos encontrarán a Cristo
en estas confidencias normales llenas de sentido positivo en que se dan en medio de la vida corriente de todos los días. La palabra es uno de los dones más preciosos que el hombre ha recibido de Dios, regalo bellísimo para manifestar altos pensamientos de amor y de amistad en el Señor con sus criaturas, y no podemos utilizarla de modo frívolo, vacío o inconsiderado, como ocurre en la locuacidad, y menos aún para faltar con ella a la verdad o a la caridad, pues la lengua se puede convertir en un mundo de iniquidad, haciendo mucho daño a nuestros alrededores, discursiones estériles, burlas, ironías, maledicencias, calumnias, cuánto amor roto, cuánto amistad perdida. ¿Por qué no se puede callar a tiempo? Qué alta consideración tenía Jesús de la palabra y de las conversaciones. Yo os digo que de cualquier palabra ociosa que hablen, los hombres han de dar cuentas el día del juicio. Palabras ociosas es aquella que no aprovecha ni al que la dice ni al que la escucha, y proviene de un interior vacío y de empobrecimiento. Esta manera descontrolada de hablar, esos modos difíciles, compatibles de una persona que busca la presencia de Dios allí donde se encuentra, suele ser síntomas de tibieza, de falta de contenido interior. El hombre de bien y de buen fondo saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal fondo saca cosas malas. De esta conversación en las que se pudo hacer el bien y no se hizo, pedirá cuentas al Señor. Después de ver que se emplean intrigas, muchas vidas me parecen más necesarias y más amables del silencio. Y entendiendo muy bien que pide cuentas, Señor, de las palabras ociosas, de las conversaciones vanas, de las superficiales murmuraciones, al chisme, al enredo y a la susurración y a la calumnia, suele haber un camino muy corto. Es difícil controlar la lengua si no hay presencia de Dios, de nosotros y de cada cristiano que quiere seguir a Cristo. Se tendría que decir que en ninguna circunstancia nos oyeron hablar mal de nadie. Por el contrario, cada uno se debería poder afirmar que pasó por la vida como Cristo, haciendo el bien, también con la palabra, con una conversación sencilla, llena de interés por los demás, aún el mismo saludo que ha de llevar al bien a quienes nos encontramos cada día. Es como decirle que qué alegría haber encontrado un buen camino a través de ti. Del libro Hablar con Dios, 17 de septiembre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.